Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la lectura de Irina Davidovich. Bueno, en primer lugar, pues ella lo que busca es contextualizar los procesos como de la arquitectura, teniendo en cuenta el contexto cultural y teórico que han recibido los arquitectos suizos, ciertos arquitectos suizos en específico de la ETH. Para empezar, ella habla acerca de el background cultural de los, pues de Suiza principalmente. Eh, y ella habla, bueno, el primer tema que toca es acerca como del idealismo y el materialismo, que es algo que digamos, que se critica de Suiza, ya que ellos, digamos que con una búsqueda de la eficiencia, el orden, una democracia óptima, digamos que en algún momento se cree que llegan, eh, digamos, a considerarlo más como temas materialistas, donde cada quien, digamos, pueda cumplir unos objetivos individuales y no colectivos. Y ahí pues Rousseau digamos que les hace una crítica al respecto, eh, pues hablando pues de esa búsqueda del desarrollo individual de las personas, eh, y también hace una crítica respecto a la burguesía en la medida en que digamos que es la expresión para él que representa lo que, o sea, se aleja totalmente de la libertad y deja de lado digamos las artes, en fin. Em, por otro lado, hablan acerca de esa búsqueda de la identidad que ellos pretenden, y básicamente uno de los ejemplos que dan que me parece bastante interesante es la construcción de la empresa de trenes de Suiza, que básicamente permite que todo el país se pueda conectar, poder llegar a, digamos, a diferentes lugares que, pues, rurales que antes no se podía acceder. Eh, y además es un símbolo como de esa eficiencia, de ese orden, de poder cumplir con las cosas, eh, pues que para ellos es como tan importante y representativo. Más adelante también habla acerca de la creación de la ETH en 1855, en el que precisamente con ese desarrollo industrial que se estaba dando buscaban, digamos, fortalecer su identidad con el desarrollo de las ingenierías y con infraestructura que pudiera hablar de esa identidad, pues, suiza. Ya en la segunda parte, pues se hablan como de tres etapas, o yo entendí tres etapas principales en la ETH. Una marcada como con los profesores que estuvieron, quienes pues generan como una corriente de pensamiento, por decirlo así. Entonces la primera es de Hosley, que fue profesor de la ETH, generando una especie como de cursos que se llamaban los Gruncos. Eh, Él pues tiene ideas modernistas, trabaja mucho el concepto de espacio como estrategia de diseño de manera analítica, generó impacto en el discurso arquitectónico y bueno, principalmente esta es como una forma de pensar en la que eh, pues tiene ideas formalistas, que se preocupa por la forma, habla de la primacidad del concepto como generadora central en el diseño, el contexto urbano entendido como la masa de sólidos y vacíos y la dependencia de la noción abstracta del espacio. Aquí él también empieza a hablar primero, como que introduce una arquitectura que sea pues también social, entonces habla que hace que los estudiantes generen una comparación y un análisis de las ideas modernas, eh, orientadas hacia una arquitectura social. Después ya viene Borchardt, que es, ya él se va casi que al otro extremo, en donde para él pierde importancia, eh, como los aspectos formales, y dice que lo importante debe ser como las investigaciones, todos esos aspectos sociales, económicos y políticos, como la arquitectura va a influir en ellos, cómo va a ser ese desarrollo de las personas, y pues como que las características de diseño y de formalidad como que pasan a un segundo plano. Entonces la arquitectura es un medio para un fin y no el fin en sí. Eh, Ellos, de este profesor de Borja, fueron estudiantes Diner, Herzog y de Merón, entonces ellos pues están influenciados por las ideas socialistas
y políticas de la arquitectura de Burckhardt. Y después, bueno, en esto se crea el Instituto Histórico y Teoría de la Arquitectura en 1971, en la ETH en 1967, que es influenciado por Manfredo Tafori, en donde se presta mayor atención a la identificación y caracterización de los términos y las críticas y sus transformaciones en la historia, más que a los problemas formales. Y después ya viene Aldo Rossi, que entendí yo es como un medio entre los dos, que es como una posición media entre las, las características formales de Huxley y las características meramente sociales de Burckhardt. Entonces él le da una importancia a la autonomía en el discurso de la ETH. Y Rossi pues tiene tres etapas principales que se notan en su forma de pensar. La primera es el estudio del diseño propio de Rossi, en ayuda de Rembrandt y Rochelli, Rochelli, y ahí genera su escrito sobre la teoría de la ciudad. Después, la segunda etapa se ve en la autobiografía científica con ayuda de Huxley y Hofer. Y la tercera etapa es la arquitectura análoga, que pues tiene ayuda de Reinhardt y de Miroslav Sik. Entonces la influencia de Rossi se mantiene por la asimilación de sus ideas por parte de sus estudiantes. Sin embargo, esta asimilación se da de forma subjetiva. Él dice que la base conceptual de sus métodos permanece y pues tiene una característica que va ligada a la interpretación, y esto explica por qué en Suiza hay mucha heterogeneidad como en los arquitectos suizos, y se genera y aparece en el término de tendencia en 1973, que como lo decía antes es como la característica de la posición media entre la arquitectura formal del modernismo y la extrema social y económica y política. Y entonces en la tendencia se dice que no es que se esté alejando de esta posición social, sino que, pues no es que esté renunciando a esta posición social, sino que se aleja un poco para no sumirse en estos problemas sociales, sino poder darle solución. Entonces, pues eso fue como lo más importante.